XX, mujeres, mujeres. ¿Qué tal? Bienvenidos. Nos da muchísimo gusto tener la oportunidad de saludarte en donde quiera que te encuentres a nombre de todo el equipo del Centro Multimedia de Cambio de Michoacán. Maribel Ortega Arreola frente al micrófono y lo hago a nombre también de mi compañero Giovanni, que el día de hoy pues nos acompaña en esta producción y sobre todo para plantear un asunto que realmente sorprende y tiene que ver con la vida. ¿Te has preguntado si tu conformación genética es normal? ¿Te gustaría saber y escudriñar qué hay en la profundidad de tu ser y en toda esta información cromosómica que determina en cierta forma los padecimientos que en un futuro tú o tus descendientes tendrán? Fenómenos como la intersexualidad o comúnmente conocido como el hermafroditismo, sí. Y que al final del día nos coloca en una pregunta central. ¿Hasta dónde esta información hoy en día nos puede permitir tener una medicina mucho más preventiva a través de estudios y análisis clínicos que lo determinan? Y para ello pues nos hemos permitido invitar en esta ocasión al químico farmacobiólogo Carlos Alonso Muñoz, especialista en una materia que tiene que ver con la genética, sí, citogenética, sí, y que bueno, hoy por hoy trabaja en la ciudad de Morelia en un proyecto que ya tiene bastantes años en los laboratorios, y lo voy a decir porque no es un comercial, sino tiene que ver con un trabajo serio y concienzudo que están haciendo en los laboratorios Mendel. Bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Maribel. Sí, es un gusto el compartir, el informar que efectivamente hay una manera muy fácil de conocer qué existe dentro de nuestras células, especialmente qué existe dentro del núcleo de nuestras células. Cuando planeamos una familia, por ejemplo, siempre está la pregunta y nos rodeamos de familiares para conocer si hay preferencia por tener un niño o una niña. Generalmente tenemos un par de nombres ya seleccionados para cualquiera de los eventos que suceda. Sin embargo, no nos podemos a pensar que pudiese haber algo que no nos permita tener frente a nosotros a un niño o a una niña. Y cuando esto sucede, regularmente sucede como sorpresa, porque a manera de diagnóstico prenatal, desafortunadamente, en la experiencia que hemos tenido aquí en Morelia y en algunos otros estados de la República, el cuidado prenatal se lleva a cabo mediante el uso de ultrasonido, el cual es muy bueno y mide definitivamente el crecimiento, va evaluando el crecimiento tanto embrionario como fetal. Sin embargo, la limitante es que no puede detectar cierta producción hormonal. Mediante otras metodologías de laboratorio, por ejemplo, los marcadores prenatales, podemos elegir medir ciertas características de ciertas hormonas que se producen en la placenta y en el hígado del bebé, y entonces generar una mejor visualización perdón, de lo que está sucediendo en el desarrollo embrionario. Esto nos permite detectar a manera prenatal el posible riesgo que puede existir de que el embarazo esté afectado por alguna alteración cromosómica en las células del bebé. Y esta alteración cromosómica tiene que ver no solamente con los cromosomas sexuales, sino también con los cromosomas somáticos, dando por entendido que, bueno, nosotros tenemos, los humanos, regularmente tenemos 46 cromosomas, 23 pares que vienen del papá y 23 pares que vienen de la mamá. ¿Esto en un escenario normal? Eso es en un escenario regular, sí, efectivamente. Y esperamos que cuando cada uno de nosotros estamos generando nuestras células germinales o nuestros gametos sexuales, en los varones se llaman espermatozoides, ¿verdad? Así los conocemos, y en las mujeres los óvulos.
Entonces, cada uno de esos gametos va a tener exactamente la mitad de nuestro material genético. Sin embargo, durante esa producción, durante esa maduración de gametos, pueden existir y suceden frecuentemente accidentes. Y esos accidentes tienen que ver con la no separación adecuada de esos cromosomas que van a generar los gametos. Entonces, imagínate por un momento que vamos a tener un gameto, en lugar de tener 23 cromosomas, va a tener 24 y el otro se quedó con 22. Si por desfortuna uno de estos gametos es fecundado, si el gameto con 22 cromosomas es fecundado con uno de 23, pues el total va a ser 45. Y puede faltar el cromosoma 1, el cromosoma 2, el cromosoma 3, el cromosoma 4, o el cromosoma X o el cromosoma Y. Okay. Si eso sucede, regularmente estos embarazos se pierden durante el primer trimestre. No son compatibles con la vida. O sea, eso es no sé si decirlo en el mejor o en el peor de los casos, porque la naturaleza, la biología es sabia. Exactamente. Pero en el caso, por ejemplo, de alteraciones que se conocen como el de hermafrodita, en donde hay bebés que nacen con la vulva, con pene, y en donde en el registro civil termina diciéndole a la familia sexo indeterminado. ¿Ahí qué pasa? Claro, en ese sentido, regularmente la fecundación se lleva a cabo. En algunas ocasiones, después de la fecundación, hay una duplicación del material genético. Y puede suceder que una de las células se duplique en su material genético de la X y en otro se duplique el material genético de la Y. Y estas personas con ambos genitales pueden tener dos líneas celulares, 46XX, y otra línea celular en otra gónada con 46XY. Esto implica que pudiese desarrollar ambos órganos genitales, pero desafortunadamente no son funcionales. Puede haber una fusión entre ovarios y testículos, o bien puede desarrollar por un lado un testículo y un ovario. Esa sería como la consecuencia biológica más dañina en el sentido biológico. Sin embargo, mentalmente son brillantes como cualquier otra persona. Sin embargo, sí lleva a un papá o a una mamá cuando se enfrenta a una situación así, decir, bueno, y al final del día, ¿qué nombre le pongo? ¿Cómo lo visto? ¿No? En ese sentido, digo, biológicamente está más que visto que hay una alteración cromosómica. Sin embargo, esto conlleva una serie también de acompañamiento para estos niños que nacen así, estos seres humanos que se tienen al final del día que desarrollar, que sabemos que biológicamente no se van a reproducir, porque, digo, el escenario no lo permite, pero hablábamos de la necesidad, por ejemplo, de un acompañamiento psicológico. Claro. Y de una ética profesional. Por supuesto. La asignación de sexo biológico y psicológico definitivamente requiere de un equipo multidisciplinario de médicos. Aquí debe de entrar un neurólogo, un endocrinólogo, quien es, en mi punto de vista, debe ser la persona que debe de dirigir al resto del equipo médico, un psicólogo, un internista, un pediatra, un genetista, e inclusive involucrar de alguna manera a la familia en el sentido de la educación acerca de este tipo de daños. De ahí la importancia que me gustaría resaltar del diagnóstico prenatal. Como te comenté, regularmente esto es una sorpresa para la familia y de ahí inicia el impacto psicológico. Si de entrada a los 3 meses tuviésemos la información de que el niño o la niña que esperábamos no es ni niño ni niña, seguramente tendremos por lo menos un periodo de tiempo en donde nos podemos preparar para poder recibir psicológicamente de mejor manera a estas personas. La asignación de sexo es algo que es urgente en el sentido de que muchas veces cuando los testículos no descienden pueden provocar algún tipo de consecuencia de
oncológica dentro de estas personas. Algunas veces la formación que no está completa de estas gónadas hace que haya deficiencias hormonales que son esenciales para la vida, de tal manera que muchos médicos sugieren a la familia que se tome una decisión. Sin embargo, otro grupo de médicos dicen que no hay que apresurar la decisión, hay que informarse adecuadamente y tomar una decisión consciente, una decisión informada. Desafortunadamente en el pasado han sucedido muchas cosas en donde al menos que se toma en consideración es a la persona afectada, al bebé, y posteriormente, después de varios años, hemos visto consecuencias en donde las personas no están a gusto con el sexo que se les asignó, tienen todo el derecho de cambiarlo, y bueno, esto conlleva a situaciones muy delicadas de aportaciones tanto sociales como éticas. Entonces, resumiendo, realmente la asignación de sexo debe de ser un proceso consciente con información de especialistas en diferentes áreas para que al final la familia tenga toda esa información sobre la mesa, la digiera y pueda elegir de una manera más sana, más consciente, con probablemente menos consecuencias psicológicas para la persona que está siendo afectada. Uh-huh. En esta parte, ¿qué tan grave o no grave, sino los índices, digamos, del registro que se tienen, qué tan frecuentes son, al menos en el país o en Michoacán, de lo que ustedes han tenido la oportunidad de abordar? Bueno, desafortunadamente no existen, al menos de mi conocimiento, estadísticas confiables al respecto. Sin embargo, en 10 años de trabajo, la incidencia de problemas con cromosomas sexuales en recién nacidos ha sido bastante elevada. Yo diría que sucede en una incidencia de 1 en cada 600 nacimientos. Si ponemos en consideración que, por ejemplo, la Secretaría de Salud ha generado una norma oficial para la detección de hipotiroidismo, que es un daño metabólico que se puede prevenir y puede prevenir un retardo mental en recién nacidos, uh-huh, simplemente por la detección de una hormona que no está produciéndose. Esta incidencia se refiere a 1 en cada 10,000, 15,000, 20,000 nacimientos. De hipotiroidismo, exactamente, en recién nacidos. Lo lógico es que también se atendiera a lo otro, ¿no? Exacto. Y sin embargo, si comparamos la incidencia de 1 en cada 750 recién nacidos, pues es bastante la diferencia. Sin embargo, el hecho de que no se dé un buen control prenatal hace que muchas personas tengan a sus hijos afectados y no bien diagnosticados. Regularmente pasan meses antes de que los lleven al pediatra o que el pediatra tome acción. O desafortunadamente, como bien lo dices, en nuestro país pueden nacer en una situación en donde no hay una detección oportuna, ni siquiera el nacimiento, y muchos de ellos pues crecen con esa estigma y regularmente llegan a la adolescencia y es cuando son detectados, en caso de las mujeres que no pasan al desarrollo sexual secundario, o bien los varones, definitivamente. Entonces eso hace que el pediatra pues muchas veces no los vea y no los detecta. Y llegan con su médico familiar, que es finalmente quien los refiere a una situación de diagnóstico. Hablábamos de las alteraciones, obviamente hay forma de hacer detecciones a nivel de sangre, a nivel de líquido amniótico y digamos que toda esta información nos lleva a un planteamiento también que tiene que ver con la posibilidad que hoy por hoy se presenta al ser humano y a los que tienen ciertos recursos, porque no son estudios en ocasiones tan accesibles económicamente hablando, para mirar hacia adentro y tener una información que nos permita cuáles son, cromosómicamente hablando, la información que se tiene del ADN para saber si en mi familia
o la tendencia es a desarrollar cáncer, o la tendencia es a la diabetes, o bien algunos otros padecimientos que tienen que ver más con cuestiones neuronales, ¿no? Como ciertos padecimientos de neurosis, esquizofrenias y demás. Esto es delicado porque no sabríamos hasta dónde realmente estamos capacitados o sí, sobre todo con esa capacidad de mirar hacia adentro y reconocer todo lo que genéticamente se tiene, de tal suerte que, por ejemplo, las alteraciones de las que hablábamos hace un momento, que pueden ser un cromosoma normal, es el que tiene 46, XX para mujeres, XY para hombres. Correcto. Pero también hay información de cromosomas en donde se tienen de 45, de 47, ¿no? Sí. Y son números. Claro. Pero la verdad es que si rascamos, hay seres humanos que los presentan y no lo saben. Tú decías, físicamente se presentan ¿cómo, por ejemplo? Sí, hay muchas anormalidades cromosómicas en donde hay ciertas características que se definen y se pueden identificar fácilmente. Un ejemplo muy clásico es el síndrome de Down. Si nosotros vemos a una persona afectada por síndrome de Down, la vamos a identificar inmediatamente. Sin embargo, la segunda causa de retardo mental, esa sería la primera causa de retardo mental en los humanos. La segunda causa es algo que se conoce como X frágil. Los varones, como bien lo dices, tenemos una X y una Y. Las mujeres tienen dos X. Si algo sucede con esa X, nosotros estamos totalmente desprotegidos porque no tenemos una de reemplazo. Sin embargo, las mujeres sí. Por lo tanto, X frágil afecta más a varones, porque es un gen que está sobresaturado de ciertas repeticiones del ADN que no permite que el desarrollo neural se lleve a cabo adecuadamente. Entonces es la segunda causa más frecuente de retardo mental. Sin embargo, no vemos personas afectadas en la calle con X frágil, porque a diferencia del síndrome de Down, no son personas amigables, se irritan fácilmente y su adaptación a la sociedad es un poquito más estrecha, más estricta. ¿Y qué tan frecuente es? Si estamos hablando que el síndrome de Down es alrededor de 1 en cada 500 nacimientos en nuestro país, estamos hablando que tal vez 1 en cada 1000 nacimientos de síndrome de Down. Y desafortunadamente este es a diferencia muchas veces de algunos casos de síndrome de Down en donde se puede desarrollar por un error durante la meiosis, que también puede ser heredado por una alteración cromosómica de la cual los padres sean portadores. En el caso de X frágil, regularmente este X dañado lo pueden tener las mujeres, las mamás, y pueden ser portadoras sin saberlo. Si las mamás se embarazan con puras mujeres, nunca van a ver que van a transmitir esa enfermedad. Sin embargo, si se embarazan con un varón y transmiten esa X, porque tienen dos opciones, pueden transmitir la X sana o la X que está dañada. Si transmiten la X que está dañada y es un varoncito, entonces seguramente van a ver la afectación. O bien a lo mejor no lo ven en sus hijos, pero sí en sus nietos. Correcto. Porque está la información genética ahí. En las hijas, perfecto. Carlos, tú tuviste la oportunidad de estudiar en Estados Unidos. Sí. La especialidad la hiciste allá. Y el laboratorio en el que ustedes están trabajando aquí en Morelia, comentabas que están en un proceso de acreditación, de certificación, que al menos a nivel nacional los coloca ahorita de momento, dentro de los 18 que hay en el país, uno está aquí en Morelia. Correcto, sí. Uno de nuestros objetivos este año es acreditarnos, especialmente el área de diagnóstico genético y molecular, específicamente citogenética. Tenemos pensado que se pueda lograr a finales de este año. Esperemos que podamos iniciar este proceso en diciembre. Sin embargo, también hemos participado en controles de calidad externos a nivel internacional, específicamente en el diagnóstico de enfermedades tan graves como cáncer. Uno de estos cánceres o neoplasmas, que le llaman ahora, es considerado como una neoplasia muy agresiva que se llama leucemia mieloide aguda, y de estas leucemias mieloides agudas hay una gran variedad.
Y cada una de estas leucemias puede ser tratada con medicamentos muy efectivos, pero que solamente son efectivos si la enfermedad es bien diagnosticada y bien localizado el daño a nivel ¿Se genético. presenta en todas las edades? En todas las edades, desde recién nacidos hasta personas de 80, 90 años. Y están entre los 4 mejores, digamos, laboratorios de los que participaron en este proceso de certificación. Sí, pues, pasamos a través de una selección a través de una selección que se hizo mediante la observación de volumen de muestras, capacidad de análisis, situación geográfica y número de personas afectadas con este tipo de daños. Es decir, la citogenética se puede aplicar en la parte oncológica y en la parte prenatal, en la parte postnatal. Entonces, si tenemos un número adecuado de muestras oncológicas, se nos toma en consideración. Sí, efectivamente, de 18 fuimos seleccionados 4, uno de ellos aquí en Morelia, y es un gusto también el que nos hayan evaluado y hayan propuesto como laboratorio escuela para el resto del país. Pues son de las buenas noticias que se tendrían que hablar para Michoacán. No todo es nota roja, no todo es asesinatos ni crimen organizado, sino también hay investigación, claro. También hay michoacanos que están haciéndolo y haciéndolo perfectamente. Vamos acercándonos a la recta final, Carlos, claro. Y me gustaría despedirnos con algunas preguntas que me gustaría que rápidamente me dijeras lo primero que se te viene a la mente, claro. Así lo que viene a tu mente. Por supuesto. Cromosoma. Cromosoma es una situación de... En una sola palabra. Sí. Cromosoma requiere una determinación muy práctica para poder analizarlo. Es que no hay manera fácil de decir cromosoma y decir una respuesta, porque tiene tanta información tan importante para la vida que definitivamente vale la pena analizarla. XY, una persona con 2 cromosomas sexuales, una X y una Y, que va a generar el sexo masculino. Citogenética, el análisis de cromosomas a nivel celular. Mendel, el laboratorio que les puede ofrecer todos estos servicios y puede responder muchísimas preguntas. Michoacán. El estado más bonito de la República, con tanta capacidad, tanto intelectual, artesanal, gastronómica. ¿Intersexualidad o hermafroditismo? Un problema que se puede resolver mediante ciertas aportaciones de conocimientos de especialistas que día a día se están preparando para ayudar a estas personas. Carlos Alonso Muñoz. Su servidor, estamos a la orden para lo que se pueda. ¿Dónde te pueden contactar para cualquier duda de quienes ahora nos han estado escuchando, que tengan dudas justamente de esta cuestión que tiene que ver con los cromosomas, con la información genética? Claro, estamos en Laboratorios Mendel, en Ortega y Montañez, a media cuadra del Templo. ¿Un correo electrónico? Claro, laboratoriosmendel, @hotmail.com o prodigy.net.mx. Que inclusive o nuestra página. Nos informaban que también atienden en todo, bueno, en Estados Unidos también gente que quiera acercarse a ustedes de cualquier parte del mundo lo puede hacer. Por supuesto, sí, estamos a la orden. Perfecto, pues agradecemos muchísimo la información y sobre todo a quienes nos escucharon, poder hacer un alto en nuestras vidas y darnos cuenta de que quienes circulamos por ellas somos afortunados y que quienes también tengan la oportunidad de hacer este tipo de estudios, sin duda es una información que vale la pena hoy por hoy siempre tener. Muchísimas gracias, les agradezco a ustedes el favor de su atención. Gracias, Maribel. Y pues los esperamos en la siguiente emisión aquí en XX Mujeres. Hasta la próxima, hasta siempre. XX Mujeres.